Padre. Que podamos estar, Padre, dentro de tu voluntad y caminar, Padre, dándote honra y gloria. Bendice tu palabra en esta hora, que sea puesta en nuestros corazones con gracia, con autoridad, y que traiga, Padre, bendición y transformación a nuestra vida, Padre. Te amamos y te honramos en Cristo Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. La vida que Dios desea que vivamos es el tema que estamos desarrollando. Y en el Salmo 143, el salmista hace una petición un poco inusual, algo pues que casi muy pocos piden, ¿verdad? Pero que realmente está señalando, hermano, el deseo de su corazón de ser transformado. Una de las cosas que como cristianos tenemos que ver, hermano, es que tenemos que aprender a vivir la vida que Dios desea que vivamos. De hecho, Él murió en la cruz del Calvario para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y esto, hermano, tiene que ser algo muy, pero muy de valor y significativo para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida nueva. Y esta vida, hermano, no se vive bajo nuestros propios conceptos, sino es a través de la revelación de la palabra, como nosotros comenzamos a conocer, a amar y a seguir a Cristo. ¿Cuál es la vida que Dios quiere que vivamos? Que vivamos a Cristo. Conocer a Cristo es importante y determinante, pero vivir a Cristo es otra historia, es otro nivel. Y es ahí, hermano, donde la iglesia es forjada. La iglesia se forja con hombres que están viviendo a Cristo, que aman a Cristo, que siguen a Cristo. En el Salmo 143, en el versículo 10, el salmista hace una petición muy puntual, que como iglesia también tenemos que adoptar. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista no está pidiendo nada material. Aquí está pidiendo, hermano, dirección para su vida. Aquí está, el salmista está pidiendo, hermano, algo que va a transformar su vida por completo. Está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Todo cristiano tiene que conocer y vivir dentro de la voluntad de Dios. De lo contrario, hermano, solamente seríamos religiosos. La religión no llena, la religión entretiene, pero no transforma. La religión habla muy bien de Dios, pero no vive a Dios. Al salirnos de esa estructura y venir a la palabra de Dios, creo que lo primero que tendríamos que pedir al Señor todos los días es esto: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué le está diciendo el salmista? Yo no puedo hacer tu voluntad, Señor. Lo he intentado, lo hago con mi toda fuerza, pero no puedo. Por eso el salmista muy humildemente le dice: enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, que esta palabra se convierta en una necesidad y en una realidad para nosotros. Vivir dentro de la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Es obvio, va a haber un proceso de crecimiento, de transformación, donde el Señor quita lo que somos nosotros y pone lo que Él es. Entramos en un caminar, hermano, donde nuestra vida está siendo quebrantada y transformada y glorificada para el Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Eso, hermano, es sumamente importante que lo entendamos. Dios es mi Dios, es mi Señor. Aquí, hermano, estamos, como le digo, estableciendo la vida de la iglesia. Todo creyente, todo hombre de Dios tiene que aprender a depender de Dios en todo. Creer en Dios, hermano, no es un concepto religioso, ni teológico, ni algo que podemos enseñar. Es algo de la experiencia. Es algo que nosotros vamos a ir
experimentando en nuestro diario caminar, en nuestras caídas, en nuestros momentos de debilidad, en las enfermedades, en las lágrimas, en la vivencia diaria. Tenemos que pasar de un conocimiento a una experiencia. Tenemos que pasar, hermano, de una enseñanza a una revelación. Podemos conocer mucho de Dios, pero si no lo estamos viviendo, no nos ayuda. Por eso, hermano, el salmista le dice: porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu, un elemento importante. No voy a poder conocer la voluntad de Dios si el Espíritu de Dios no ha sido derramado en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo retoma todas estas ideas y comienza a decir en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había puesto y había apostado toda su vida a Cristo, y es mediante esa revelación y ese sentir como el apóstol Pablo experimentó la gracia, el poder y el amor de Cristo, que lo guió todo el resto de su vida. Su ministerio fue fuerte. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar dentro de la voluntad de Dios. Vivir dentro de la voluntad de Dios, hermano, muchas veces no le va a gustar al alma. ¿Por qué? Porque el alma es independiente, el alma quiere hacer lo que ella quiere. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu y nuestra alma tienen que ser sujetos a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y vivir dentro de la voluntad de Dios es la mayor bendición que como iglesia y como cristianos vamos a heredar. De hecho, esto abre la puerta para un camino de vida mejor. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, donde Pablo conocía todo lo que era la religión, pero ahora se presenta a los hermanos de la iglesia de Corintios y les dice: sí, todo lo que ustedes han conocido es muy bueno, todo lo que han recibido de Dios es bueno, pero Pablo les presenta algo diferente. Y es ahí, como le digo, donde la iglesia surge. La iglesia no es una denominación, no es una estructura religiosa, no es una maquinaria humana, es, hermano, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el fruto del dolor y la aflicción de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo entendió eso, y entendió, hermano, que la vida cristiana es un camino diferente al de la religión, al de mi camino y al del camino del mundo. Es algo muy diferente. Mire cómo lo presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 31. Dice: procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro, ¿qué dice? Un camino más excelente. Esa es la vida cristiana, un camino más excelente, donde, hermano, los dones y todas las obras que la iglesia presenta, sí, son buenos. El don de lenguas, el don de interpretaciones, el don de la palabra de ciencia, la predicación, sí, es excelente. Pero Pablo dice: les presento un camino más excelente. ¿Y en qué consiste ese camino más excelente? Lo que habla el Salmo: conocer la voluntad de Dios, vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es entrar en ese camino excelente. No solo son palabras bonitas, son realidades a las que tenemos que llegar y descubrir para poder alcanzar a otros y ser de bendición a otros. ¿Y en qué consistía este camino más excelente? Únicamente, hermano, el amor de Cristo, porque todo lo que es el capítulo 13 comienza a hablar de ese camino excelente que comienza con el amor. Una iglesia, hermano, que no se ejercita, que no camina en el amor de Dios, es solamente una estructura religiosa sin vida, una maquinaria impresionante, algo que deslumbra, algo que toca el alma, pero no llega al espíritu.
Solamente la persona de Cristo puede llegar hasta el Espíritu. Por de ahí la necesidad de que cada uno de nosotros, hermano, vivamos conforme a esa norma divina. Vivir, hermano, constantemente dependiendo y creciendo en la gracia de Dios. El amor de Dios nos invita, hermano, a acercarnos a Él, nos invita a permanecer en Él y a vivir para Él. Ese es el camino más excelente, es Cristo. Ojo, no lo que podamos hacer para Cristo, no, sino que lo que Cristo hace en mí. Si Él me redimió, hermano, Él me va a transformar, Él me va a santificar, Él me va a glorificar. Es una obra de Dios. Yo lo que hago es entregarle a Él y decirle: enséñame a hacer tu voluntad. Eso atrae la presencia del Señor. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a aprender y a crecer, hermano, el Espíritu del Señor se derrama sobre nosotros y comenzamos a vivir de una vida sobrenatural, lo que Pablo llama un camino más excelente. Vivir, hermano, bajo la norma de Cristo, vivir bajo la guía de la palabra, vivir bajo la unción del Espíritu, es ese camino más excelente, donde yo, hermano, estoy aprendiendo a depender de Dios. Y eso, hermano, es oro para nosotros. Miren lo que dice capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, no dice en la religión, no dice en la denominación, de modo que si alguno está en Cristo, número uno, nueva criatura es. Algo ocurrió en los cielos. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, algo ocurre en los cielos. Mi nombre es escrito en el libro de la vida y soy establecido como hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente estamos hablando de la vida en el Espíritu. Estamos hablando de empezar a conocer ese camino más excelente, y es a través de la guía del Espíritu Santo en nosotros. Dios no obra de afuera hacia adentro, no, obra desde adentro hacia afuera, quebrantando nuestra voluntad, sujetando nuestra alma y permitiendo que el Espíritu, hermano, pueda gobernarnos. Cuando nosotros, hermano, vivimos sin Cristo, es el alma la que gobierna. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es liberado y comienza, hermano, a llenarse del Espíritu de Dios y comienza una transformación. Comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Comenzamos a ver las circunstancias desde la visión que la palabra de Dios nos da. Y esto, hermano, produce un crecimiento espiritual, donde cada uno de nosotros, hermano, va entendiendo cuán grande es Dios. Porque, hermano, saber que Dios es grande es bueno, saber que Dios es poderoso es bueno, pero este camino nos habla de que ese Dios grande y poderoso está adentro de nosotros, y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque hay paz en nosotros. Ya no estamos solos, Dios está con nosotros, y en nuestro caminar diario podemos experimentar, hermano, su amor y su gracia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, no apartarnos de Él. Número dos, pedirle que nos muestre su voluntad. Hermano, tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Cristo. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces, hermano, las cosas no resultan o no funcionan porque no le hemos dado a Dios la oportunidad de que Él se manifieste. Si hemos conseguido algo, hermano, ha sido por su gracia y su misericordia.
pero la obra de Dios tiene que ser perfecta en nosotros. Mire lo que dice siempre en Corintios, el versículo, siempre en capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ojo, la confianza, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando, ¿qué dice? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, que dice, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las primas, nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, que dice, serle agradables, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una evaluación en los cielos, dependiendo de cuánto desarrollamos nuestra fe, cuánto aprendimos a crecer en su gracia y cuánto, hermano, estamos, como dice el Salmo, pidiéndole al Señor que nos muestre su voluntad, que nos guíe hacia un entendimiento más claro de quién es Jesucristo. Jesucristo no es una tradición, Jesucristo no es una fiesta, no es un evento que se hace una vez al año. Jesucristo es la vida, y esto se vive cada día, a cada momento. Él, hermano, es el cimiento de nuestra vida, hermano, y todos, hermano, los que hemos conocido a Cristo, vamos a ir experimentando ese cambio, esa necesidad de Él. Eso, hermano, que nos hace sentir, hermano, que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, pero que tiene que haber en nosotros un sentir, hermano, un sentir que nos haga, hermano, experimentar su gracia. No es otra cosa. No es que Dios va a venir a resolver nuestra vida y a darnos todo lo que queremos. No, Él va primero, hermano, a darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida, hermano, es la que se disfruta a través de la guía y la presencia del Espíritu Santo. No podemos, hermano, pasar por alto el hecho de reconocer y entender que Dios permitió que su Hijo Jesucristo sufriera en la cruz del Calvario la muerte más cruel, para que usted y yo, hermano, pudiéramos entrar a esta gracia. Como un padre sacrificó a su hijo por amor de un mundo que no lo merecía. Entender ese amor, hermano, es algo que transforma la vida del hombre. Dios no necesitaba hacer eso, no lo merecíamos, pero su amor nos transformó, su amor nos alcanzó. Y vivir en esa voluntad, hermano, vivir dentro de esa esfera, hermano, es algo glorioso,
porque entender el amor de Dios lo transforma todo. No es que lo merezcamos, es por su gracia, es por su amor. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, 14. Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Pablo llega a hacer una conclusión bien linda de cómo es nuestra vida. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. No podemos darle una posición menor en nuestro corazón a Cristo, sino Él, Señor. Si Cristo está dentro de mí, Él tiene que ser Señor. Él no va a estar como amigo, como invitado, no. Si Él está en nuestro corazón, Él va a ocupar la posición de Señor. Y esto, hermano, es radical. Si Él es Señor, yo soy su siervo. Y voy a aprender a caminar dentro de lo que es su voluntad, conocer lo que es el reino de Dios y poder expresar su voluntad y su amor a los demás. Si yo lo estoy experimentando, obvio, es doloroso. Es algo, hermano, que va a cambiar nuestra manera de pensar y nos va a empezar, hermano, y va a comenzar a hacer de nosotros, hermano, personas dependientes por completo del Señor. Y aquí, hermano, es donde la oración juega un papel muy importante. Hoy en día la oración pues ha sido relegado a algo pues de segunda o tercera categoría. Simplemente hemos reducido la oración para los alimentos, para pedir que el Señor nos guarde, pero no como algo que comande nuestra vida o que haga influencia en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. La oración es algo tan poderoso, hermano, que puede mover montañas. La oración fortalece nuestra vida espiritual. De hecho, hermano, sin la oración no hay comunión, y sin comunión no hay revelación. Es ahí, hermano, donde nosotros encontramos los primeros pasos de la verdadera vida cristiana. Es a través de la comunión con Dios, donde nuestra vida es confrontada y transformada. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6, habla de este cambio. Habla de lo que el Señor está haciendo y va a hacer en la vida de sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si algo, hermano, detiene la obra de Dios, si algo nos está dañando de una manera tremenda, es la ansiedad. La ansiedad son deseos de querer alcanzar algo, deseos de ser algo. La ansiedad es un espíritu, hermano, que atormenta nuestro espíritu. La ansiedad es una carga, hermano. Es algo que no podemos alcanzar y lo deseamos. Y eso, hermano, desestabiliza nuestro espíritu, golpea nuestra alma y afecta nuestro cuerpo. Porque a través de la ansiedad, hermano, se desarrolla
el estrés, se desarrolla la depresión y todas las enfermedades psicosomáticas que nosotros conocimos, y es por la ansiedad. Y lo primero que Dios quita cuando estamos en su presencia es esto. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad. Cuando Dios quita esto, hermano, la paz de Dios llega a nuestra vida. Ya las preocupaciones, hermano, Él se las ha llevado. Ya las cargas, Él las ha tomado. Y empezamos nosotros a vivir la verdadera vida cristiana. La ansiedad nos impide, hermano, vivir la verdadera vida cristiana. La ansiedad es como un velo que no nos deja ver que primero es el Señor, después nosotros, que primero es lo espiritual, después lo material. Cuando se quita este velo, hermano, entonces comprendemos a cabalidad la gloria del Señor. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Wow. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que detona el mover de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que enciende la llama de nuestra bendición? Lo que dice el Salmo que acabamos de leer. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando yo digo eso, estoy inscrito, hermano, en las filas del reino de Dios. Soy parte de la milicia del Señor. Soy contado entre los guerreros del Señor. Cuando le digo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y aunque pasemos lágrimas, aunque pasemos enfermedades, su voluntad va a prevalecer. Y es a través de ese mover, hermano, es que vamos descubriendo, hermano, y entendiendo un Dios poderoso, alguien que nos amó con amor eterno. No podemos, hermano, dejar de lado el consejo de Dios y caminar la vida creyendo en Cristo sin el consejo de Dios. No funciona. El enemigo tuerce la palabra. El enemigo pone ideas en nosotros. Si yo soy cristiano, tengo que tener un vínculo con la palabra. Si yo soy cristiano, tengo que vivir por la palabra, depender de la palabra, ser instruido en la palabra. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Para poder alcanzar la victoria en cada área de nuestra vida, para poder ser declarados más que vencedores, yo tengo que aplicar estos principios de lo que habla Proverbios a nuestra vida. Número 1, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y la palabra de oro: teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Primero es Dios, después soy yo. Primero es el Señor, después soy yo. El problema es que nosotros hemos invertido. Bueno, Señor, primero bendíceme, después te sirvo. No, Señor, dame esto, dame aquello, y después vamos a ver si te sirvo. No, hermano. Salomón está enseñando los principios de vida
que funcionan hasta el día de hoy. El problema es que cuando cerramos este libro, se cierra toda posibilidad y todo recurso del cielo. Cerrar la palabra de Dios es cerrar los recursos del cielo. Abrir la palabra es abrir los recursos del cielo. Por eso dice Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy estamos en tiempos, hermanos, de confusión. Hoy estamos en tiempos en los cuales la gente quiere hablar pero no oír, donde todos quieren enseñar pero nadie quiere aprender. Estamos hablando de tiempos muy difíciles, tiempos de confusión, donde pues cada quien tiene la razón. El problema es, hermano, que si las 8.000 millones de personas que hay en el planeta todos tienen la razón, pues ¿quién la tiene? Solo hay uno. Amén. Y es Cristo. Amén. Él es el que tiene la verdad. Lo demás, hermano, es algo parecido a la verdad. Y si yo me apoyo en Cristo y apuesto toda mi vida a Él, hermano, veremos la diferencia. No es mi prudencia, no es el conocimiento, no es lo que la experiencia me ha enseñado, es la vida que comparto con Cristo la que me va enseñando en este caminar de la vida. Versículo 16, capítulo 16, versículo 7, un principio de oro, algo que va a normar nuestra vida y, hermano, va a traer paz a nosotros. Proverbios 16, versículo 7. Miren lo que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Al único que tiene que agradar a usted es al Señor. Al único que tiene que honrar y bendecir y darle gracias por lo que tiene es al Señor. Porque, hermano, es la realidad. De Él viene todo. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Fuera de Él no hay nada. Estando en Él, hermano, tenemos todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió para que nosotros como iglesia recibiéramos todas sus bendiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice el salmista, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El único que nos va a enseñar es Cristo. El único que nos va a guiar es el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es entregarnos todos los días y decirle: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre celestial, gracias, porque tú eres nuestra esperanza y en ti, Señor, descansa nuestra vida. Por eso, Señor, yo en esta hora tomo la decisión de buscarte con todo mi corazón. Oh, Señor,